En este año 2020 comenzaremos el dictado de la Cátedra de Actividad Física y Deportes para la Salud a través de este medio, dado la pandemia de coronavirus que estamos atravesando y que nos exige trabajar con el máximo compromiso y cuidándonos como corresponde. La denominación de la cátedra es Actividad Física y Deportes para la Salud. Vamos a comenzar entonces analizando los conceptos claves que hacen a esta denominación: actividad física, deportes y salud. Conceptos de actividad física necesitamos también diferenciarlos de otras nociones para evitar confusiones. Actividad física es considerada por la Organización Mundial de la Salud como todo movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que requiera un gasto de energía superior al estado de reposo. Este es un concepto amplio que incluye diversos tipos de actividades que requieran altas intensidades. Están incluidas también las actividades laborales y las actividades cotidianas de la vida diaria. El deporte, por su parte, es una modalidad, es un tipo de actividad física que para hacer deporte debe reunir determinadas características, como por ejemplo ser especializada, competitiva, reglamentada y que requiera entrenamiento físico general y desarrollo de destrezas específicas. Está subrayado este concepto de reglamentada porque esto se refiere a que está regida por un reglamento que no puede ser modificado por las personas que lo juegan, sino que ese reglamento está definido por una federación internacional que es el que lo define justamente, ¿no? Y es el reglamento puede cambiar, pero lo puede cambiar solamente esa federación internacional que lo emite. Por su parte, el ejercicio también es una actividad física particular que para hacer ejercicio debe reunir estas condiciones: ser planificada, sistematizada, repetitiva y fundamentalmente que persiga el logro de un objetivo concreto. En tanto que el juego es una actividad física de carácter lúdico que se desarrolla en un tiempo y espacio delimitado con reglas obligatorias. Las reglas esas se deben cumplir y deben ser voluntariamente aceptadas. El juego es reglado, o sea, se ponen las reglas que deben ser voluntariamente aceptadas. Pueden variarse esas reglas. Por ejemplo, se podrá jugar a la mancha y en un determinado momento cambiar la regla y, por ejemplo, plantear que se sigue jugando a la mancha solamente manchando con la mano izquierda. Se cambió la regla y el juego sigue siendo la mancha. O sea, ese cambio de regla no cambia la definición del juego, siempre y cuando sea voluntariamente aceptado. El otro concepto que vamos a analizar como parte de las nociones que hacen a la denominación de la asignatura es el concepto de salud, que antiguamente se la consideraba como la ausencia de enfermedad. Hoy en día esto no es así, es una definición insuficiente por diversos motivos, y el más evidente es que nada se puede definir por el contrario. O sea, no podemos decir lo grande es lo que no es chico, lo alto no es lo que no es bajo. O sea, eso plantea la insuficiencia principal en la antigua definición. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud define a la salud, al concepto de salud, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En esta definición, la Organización Mundial de la Salud pretende darle un sentido holístico, integral, que supere a la estricta delimitación física
agregando, incorporando a esta definición los aspectos psicológicos y sociales. Pero tiene una fisura. Hoy en día se identifica una fisura en esta definición, que es la noción de completo. Y es lo que se está revisando. Porque si planteamos un completo estado de bienestar físico, mental y social, prácticamente ninguna persona estaría sana. Por lo tanto, al día de hoy se está revisando el concepto, tendiendo a orientarse a esta noción, que considera la salud como un grado que puede tenerse en mayor o menor medida, ¿no?, de bienestar físico, mental y social, y se está estudiando de incorporar algunos aspectos culturales, medioambientales e históricos, ¿no?, que es lo que completa la definición que estamos leyendo. Y estas cuestiones de lo físico, lo psicológico y lo social nos plantean también una organización acerca del tipo de beneficios que va a generar la actividad física sobre la salud. Entonces vamos a tener beneficios de orden físico, que son los que estamos leyendo aquí, beneficios sociales y beneficios psicológicos. Estos son los tres áreas que considera esa definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Beneficios en las tres áreas que plantea en términos integrales. Y esto no es solamente sostenido por, digamos, un saber popular. Hacer ejercicio es bueno, hace bien a la salud. Sino que también está suscripto por diversos tipos de organizaciones internacionales, diversas, diría la mayoría de las sociedades científicas y profesionales de nuestro país, que plantean entonces, que reconocen estas relaciones entre la actividad física y la salud, en términos de estos beneficios que expresábamos anteriormente. Y en términos preventivos, justamente, o sea, términos preventivos de diversos tipos de enfermedades, como veremos a lo largo de este video. El ejercicio va a ser fundamental en la prevención de diversos tipos de enfermedades cardiovasculares, de diversos trastornos musculoesqueléticos, como podemos ver aquí, trastornos psicológicos, enfermedades pulmonares, algunos tipos de cáncer y trastornos metabólicos como los que se observan aquí. Entonces, en este sentido, ¿qué papel le cabe al profesor de educación física? Y bueno, la respuesta, más allá de ser obvia, es necesario plantearse alguna especificidad. El profesor de educación física es el profesional que tiene como rol natural la prescripción de la actividad física, y si hablamos del ámbito de la salud, con incumbencias sumamente claras. Las incumbencias del profesor de educación física en el campo de la salud es la prevención y promoción de la salud. Esto es sumamente importante que se tenga claro, porque plantea lo que se puede hacer hacia el interior del campo profesional, y cuáles son los límites que no deben ser transgredidos por el profesor de educación física hacia el intrusismo en otro tipo de campos profesionales. Entonces, que quede sumamente claro que las incumbencias del profesor de educación física en el campo de la salud están enfocadas, están definidas por la prevención y la promoción de la salud. Todo lo que haga el profesor de educación física va a ser en función de prevención y promoción de la salud. Y en este sentido, estos beneficios de los que hablábamos recién se ven, digamos, claramente
expresados en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Ahí está, digamos, el gran aporte que el profesor de educación física puede hacer en el campo de la salud. La prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora bien, ¿qué son estas enfermedades crónicas no transmisibles? Es un grupo de enfermedades que cursa de manera prolongada, o sea, son de larga duración, que van progresando lentamente, eso quiere decir crónico, larga duración y progresión lenta. Y que no son transmisibles quiere decir que no son contagiosas. Entonces, estas enfermedades crónicas no transmisibles, definidas de esta manera, van a producirse como resultado de la combinación de diversos factores. Son factores genéticos, factores fisiológicos, factores ambientales y factores conductuales. Estos últimos son fundamentales. Aquí está, digamos, el foco de la acción del profesor de educación física, que va a poder incidir sobre esos factores conductuales, impactando en algunos factores ambientales y modificando algunos factores fisiológicos. Naturalmente sobre la genética no va a tener nada que hacer, pero es fundamental, es muy importante la acción que va a desarrollar en esos aportes que haga sobre los factores conductuales que generan las enfermedades crónicas no transmisibles. Dijimos ya qué son las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora veamos cuáles son. Las principales son la diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como por ejemplo el Parkinson, el Alzheimer, algunos tipos de cánceres, como veíamos anteriormente, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata, que si bien no están determinados por el sedentarismo, este es un factor predisponente hacia ese tipo de cáncer. Esto debe ser debidamente aclarado. El sedentarismo no produce cáncer, lo que sí produce es una predisposición que si confluyen otros factores, esa predisposición dada por el sedentarismo puede impactar en este tipo de enfermedades. Enfermedades cardiovasculares también. Pero lo que queremos significar aquí es que hay una puerta de entrada a todo esto, que es la obesidad, que está marcado aquí como una bomba de tiempo. Y la obesidad, ¿cuál es la relación que guarda con el resto? Es que la obesidad por sí, o sea, en definitiva, la obesidad como acumulación de tejido graso va a generar trastornos mecánicos, osteoarticulares. Pero ¿cuál es la relación que se establece entre la obesidad y el resto de las enfermedades crónicas no transmisibles? Que la obesidad va a generar condiciones metabólicas que van a estar vinculadas con el desarrollo de este tipo de enfermedades. Entonces son las condiciones metabólicas que genera la obesidad, digamos, lo que pone en compromiso a nuestro organismo para sufrir este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Que quede claro, la clave aquí es la condición metabólica. Estas enfermedades crónicas no transmisibles son también llamadas enfermedades de la civilización. Pensemos que en la época primitiva, en la prehistoria, el Homo sapiens sobrevivía a partir de sus funciones de cazadores y recolectores, se proveía de alimentos a través de la caza y de la recolección. Y tenían una genética adaptada a una forma de vida muy activa en función de esa supervivencia. Para procurarse el alimento tenía que moverse, tenía que correr. En esa procura de alimentos se encontraba con sus enemigos naturales, con los que tenía que o luchar o huir. Pero siempre el gasto de energía estaba, el movimiento estaba relacionada con su supervivencia.
La evolución del hombre no ha sido acompañada por adecuaciones de su genoma a las nuevas condiciones de vida. O sea, el hombre ha evolucionado, pero se han modificado muchas de las condiciones de vida, condiciones culturales, condiciones del entorno, pero el genoma del ser humano es prácticamente el mismo, no el mismo, sino que ha sufrido muy pocas modificaciones. Un drástico cambio del estilo de vida del ser humano se ha producido hace poco más de 200 años con el inicio de la revolución industrial, cuando las máquinas empiezan a hacer el trabajo y a ahorrarle trabajo al hombre, a ahorrarle trabajo y a ahorrarle movimiento. Esa revolución industrial se continúa con la revolución tecnológica que iguala al concepto de confort con el concepto de menor movimiento. Todo esto que estamos viendo aquí tiende a que el hombre como especie me estoy refiriendo, se mueva cada vez menos. Los innumerables cambios que se produjeron se reflejaron también en la alimentación y, como decíamos, en el movimiento de las personas. El hombre ha evolucionado culturalmente mucho más allá de lo que evolucionó genéticamente. Esto lo plantea de manera muy clara el doctor Gustavo Lobato, que dice que genéticamente estamos detenidos en el Pleistoceno, en tanto que culturalmente se ha avanzado y con avances tecnológicos que, por ejemplo, controles remotos, el home banking, una cantidad de cosas que están fuertemente instaladas en nuestra vida cotidiana que hace que el hombre se mueva cada vez menos y que a la vez el acceso a los alimentos sea más sencillo en términos energéticos, que el hombre para procurarse alimentos no tenga que moverse en la misma medida que el hombre primitivo. Los cazadores, los recolectores de la prehistoria llevaban un tipo de vida que requería mucho ejercicio físico. Su alimentación era rica en proteínas, en vegetales y pobre en grasa, a diferencia del hombre actual que en su estilo de vida tiene incorporado una menor cantidad de movimiento y ha incorporado determinados tipos de alimentos que antes no formaban parte de la dieta natural del hombre primitivo. Los azúcares refinados, la sal, con su predisposición a las enfermedades, a la hipertensión y a las enfermedades cardiovasculares, ha incorporado las grasas, a la vez que se mueve menos y está sujeto a un estrés crónico, porque el estrés que vivía el hombre primitivo se centraba en ese momento de la identificación del enemigo, del momento de la huida. El hombre actual promedio ha naturalizado un estrés crónico a su estilo de vida. Y las consecuencias para la salud de esta desadaptación entre ambos estilos de vida es posible analizarla en sus aspectos metabólicos. O sea, claramente no va a ser lo mismo en términos de estilo de vida saludable, un estilo de vida con poco movimiento y una mala alimentación contrapuesto con lo contrario. Pero vamos haciendo foco a estos aspectos metabólicos de estos dos estilos de vida que ya comenzamos a definir. El problema es la falta de correspondencia entre lo que se come en cantidad, tanto en cantidad como en calidad. Cuando digo calidad me refiero a las relaciones entre hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Y la falta de correspondencia, decía, entre lo que se come y las posibilidades de nuestro organismo para procesar lo que comemos. Esto plantea un desbalance. Por un lado vamos a tener
la carga oxidativa y por otro lado la capacidad oxidante. La carga oxidativa está representada por el conjunto de átomos de hidrógeno que deben ser procesados por las mitocondrias. Y esto, cuando hablamos de carga oxidativa, nos referimos a esto, pero ¿de dónde proviene? De los alimentos, de determinados tipos de alimentos, o sea que van a tener una carga oxidativa mayor. Las grasas animales, las proteínas de origen animal. Y se contrapone con, el desbalance se va a establecer con la capacidad oxidante, representada por la cantidad y calidad de las mitocondrias, que son las responsables de procesar estos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ahí es donde se produce esa relación, se establece, digamos, entre estos dos conceptos, una relación que debe optimizarse. Lo ideal sería una baja carga oxidativa proveniente de los alimentos con una elevada capacidad oxidante producto de una mayor cantidad y mejor calidad en las mitocondrias. Vamos vinculando esto con el ejercicio. ¿Cómo se logra una mayor capacidad oxidante? Se va a lograr como resultado, como una adaptación al ejercicio fundamentalmente aeróbico, que va a promover la multiplicación de las mitocondrias. Para entender esto, recordemos mejor algunas nociones del ciclo de Krebs y de las mitocondrias que tienen el ADN. Recordemos que el ciclo de Krebs es la vía final común de los macronutrientes, o sea, proteínas, hidratos de carbono y lípidos van a degradarse, van a entrar al ciclo de Krebs a través de este metabolito que es la acetilcoenzima A para producir energía y van a producir también desechos, ¿sí? Esto se produce en la matriz mitocondrial. Por lo tanto, esto se va a hacer de manera más óptima cuanto mayor cantidad de mitocondrias haya. Y recordemos también que las mitocondrias son las únicas organelas celulares que tienen la capacidad para reproducirse. ¿Por qué? Porque tienen ADN mitocondrial. Ahora, para que ese ADN mitocondrial se active y que las mitocondrias puedan reproducirse, ¿qué es necesario? Un estímulo. ¿Y cuál va a ser ese estímulo? La actividad física aeróbica que va a llevar a la activación de ese ADN mitocondrial para que las mitocondrias se reproduzcan. La ecuación puede dar resultados diferentes. Decíamos, ¿cómo se establece? ¿Entre qué nociones se establece esta ecuación? ¿Cuáles son los componentes de esta ecuación? Decíamos recién, la carga oxidativa representada por los alimentos y la capacidad oxidante representado por el tipo de estilo de vida que uno tenga, sea sedentario o activo. La carga oxidativa no va a ser lo mismo si tenemos, como decíamos recién, alimentos con elevados contenidos de grasa, a que si tenemos alimentos provenientes de frutas, verduras y hortalizas. Eso va a generar mayor o menor carga oxidativa en el alimento. Y la ecuación se establece con la capacidad oxidante, determinada por un estilo de vida sedentario, que va a definir una capacidad oxidante baja, porque va a tener menor número de mitocondrias, el tejido muscular de la persona sedentaria, o una mayor capacidad oxidante dada por mayor cantidad de mitocondrias que se establecen como respuesta a la actividad física y fundamentalmente actividad física aeróbica. En estos términos se juega esta ecuación. ¿Qué ocurre entonces cuando el metabolismo de una persona tiene una elevada carga oxidativa y una baja capacidad oxidante? Se establece un estado
metabólico que es conocido como estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo se va a manifestar mediante la liberación de hidrogeniones, comúnmente llamados radicales libres. ¿Qué es un hidrogenión? Es un átomo de hidrógeno que ha perdido un electrón, por lo tanto, un electrón, recordemos que tiene carga negativa, y si pierde el electrón queda con carga positiva. Eso es un hidrogenión. Y esos hidrogeniones son los conocidos como radicales libres. Estos radicales libres van a producir una respuesta inflamatoria crónica en todos los tejidos del organismo. O sea, el radical libre es altamente agresivo para la totalidad de los tejidos del organismo. Esta acción agresiva, lenta, perdurable, va a producir un deterioro que puede relacionarse con las conocidas como enfermedades de la civilización que estábamos diciendo. Y subrayo esto, puede relacionarse, no quiere decir que determinan, sino que genera una disposición para la instalación de enfermedades de la civilización. Estos radicales libres son los que, cuando su acción inflamatoria crónica va a impactar sobre el páncreas, producirán un tipo particular de diabetes que veremos más adelante, diversos tipos de enfermedades cardiovasculares que veremos más adelante, algunos tipos de cánceres, como decíamos anteriormente, algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como la enfermedad de Parkinson o el Alzheimer. Esto que acabamos de decir, de expresar, de desarrollar en este video, se conoce como la teoría Hershman. Y desde esta cátedra queremos hacer un humilde homenaje a la doctora Rebecca Hershman, que fue una destacadísima científica argentina. No entiendo por qué no ha tenido el debido reconocimiento, porque ha establecido teorías como estas que explican la relación que existe entre la actividad física la actividad física, la alimentación, los radicales libres y la relación que esto tiene con las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, ante todo esto, ¿qué propone entonces la industria de los medicamentos? Va a proponer justamente sus productos, como por ejemplo un antioxidante que neutralice, que pueda donar el electrón para que neutralice el efecto nocivo de ese radical libre. Por contrapartida, ¿cuál es la propuesta de la actividad física saludable? El ejercicio planificado, con un objetivo concreto, repetitivo, sistematizado, va a proponer una mejora en la dinámica mitocondrial. La dinámica mitocondrial es un concepto que está dado por dos nociones: la división de las mitocondrias, que es la respuesta al ejercicio aeróbico, y el fenómeno contrario, que es la fusión mitocondrial. ¿Qué quiere decir? Que cuando dos mitocondrias se unen, o sea, el proceso inverso, poco conocido, pero últimos estudios de biología molecular lo describen claramente. Se unen dos mitocondrias para formar una mitocondria, o sea que claramente se reduce el número de mitocondrias, y esto está asociado a cada una de las enfermedades crónicas no transmisibles que habíamos mencionado a lo largo de este trabajo. ¿Qué hace entonces? ¿Qué propone la actividad física, el ejercicio particularmente? Una mejora en esta dinámica mitocondrial, dada por un aumento de la fisión mitocondrial, como respuesta, decíamos, al ejercicio aeróbico, y una disminución en la fusión mitocondrial.
Bien, si este video te ha resultado de interés, te pedimos como siempre que nos acompañes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal YouTube para poder seguir compartiendo nuestros videos. Muchas gracias.